Bienvenidos al Archivo Histórico de la Ciudad de México, Carlos Sigüenza y Góngora. Este inmueble tiene dos significados muy importantes. En primer lugar, es una joya arquitectónica colonial en pleno centro histórico de la Ciudad de México. Este recinto arquitectónico majestuoso, de carácter señorial, alberga uno de los archivos más importantes con los que cuenta el país. Aquí está la memoria histórica de la Ciudad de México, desde la fundación por Hernán Cortés. Aquí aparecen documentos de 1524, es decir, próximamente va a cumplir 500 años de memoria, medio milenio de memoria histórica, aquí están albergados. Nos interesa que conozcan el rico patrimonio con el que cuenta la Ciudad de México, que es un legado muy importante, como pieza arquitectónica única, donde podemos apreciar el barroco mexicano, caracterizado por la piedra roja de Tezontle y la cantera labrada, y detalles que vamos a conocer a continuación. Adelante, bienvenidos. El primer dueño de la casa palaciega fue el platero don Adrián Jiménez de Almendral, originario de Sevilla, quien llegó a la Nueva España en 1725 e instaló su tienda, casa y taller en la calle de Plateros. Llegó a ser capitán de la Junta de Plateros, así como un reconocido veedor del insigne gremio. En 1759 adquirió uno de los solares pertenecientes a los López de Peralta, los marqueses de Salvatierra, mediante un remate puesto en almoneda pública. A partir del año 1760 dieron inicio los trabajos de construcción del palacio. En 1769, María Manuela Jiménez Azorín, hija del reconocido platero, contrajo matrimonio con don Juan Nicolás Abad, secretario del Santo Oficio de Inquisición. La propiedad adquirida por Jiménez de Almendral era extensa, contaba con 1.261 metros cuadrados y en ella construyó un pequeño palacio de tezontle y cantera para que su hija recién casada lo habitara con su esposo. El 23 de abril de 1779, don Adrián murió y en su testamento dejó a su yerno Juan Nicolás de Abad como heredero de la casa, así como administrador de su cuantiosa fortuna. A la muerte de María Manuela, don Juan Nicolás se acogió a la vida religiosa y hacia 1789 sus deudas iban acumulándose. En las siguientes décadas, la casa fue habitada por los hijos de don Juan Nicolás, José Manuel y Miguel María Abad Jiménez, hasta el año de 1831, cuando el entonces Palacio de Manrique y la Canoa se vendió en subasta pública. Los hermanos Abad Jiménez habían cedido a favor de los padres de la congregación de San Felipe Neri un fondo de capital piadoso de 4,000 pesos. La casa palaciega fue adquirida por José Miguel Septién Arce, quien hasta 1833 se mudó con su familia, integrada por su esposa Rosa de Riaño y sus dos hijos Victoria y Pío Septién y Riaño. Aquí vivieron hasta el año de 1852, año en que Victoria y Pío vendieron el palacio a don Tomás López Pimentel, casado desde 1821 con doña Mariana Antonia de Heras Soto, hija del segundo conde Manuel de Heras Soto y Dudeville. Fue entonces que en este año, 1852, marcó el inicio de la primera residente Heras Soto. Por ello es pertinente señalar una breve historia de esta noble familia. Vamos enseguida a hacer una relación breve de las familias que habitaron la casa conocida recientemente como los condes de Heras Soto. La casa Heras Soto fue denominada así desde el siglo XIX. Antes, la historia del pasado colonial tiene que ver con el primer dueño, el maestro platero Adrián Jiménez de Almendral. Vamos a hablar por qué la casa tiene que ver con los condes Heras Soto. La primera, podríamos decir, descendiente del segundo conde Heras Soto es precisamente María Antonia, ¿sí?, que va a casar con don Tomás López Pimentel, que lo vemos al centro, ¿sí? Al lado aparecen
sus hijos, destacándose la presencia de Francisco Pimentel, abogado y filólogo reconocido en México, quien fue el último conde de Eras. Su madre fue hija del segundo conde de Eras, por lo tanto, él solicita el título que le fue otorgado en 1865. El año es importante, porque estamos hablando del Segundo Imperio de Maximiliano, donde muchos nobles mexicanos tratan de digamos, recuperar ese abolengo. Entonces es una coyuntura favorable para Pimentel, que perteneció a la Comisión Científica del Segundo Imperio. Entonces, de alguna manera, quizás eso facilitó el que su tío Sebastián, que es el tercer conde de Eras, le heredara el título, ¿sí? Entonces, sobre todo cuando don Francisco Pimentel vive en esta casa a partir de 1869, fue que se empezó a conocer como la casa de los condes de Eras, pero más bien un palacio de los condes Eras Soto. Y otra cuestión interesante es que, como son los hijos de don Tomás López Pimentel, hay una costumbre mexicana donde siempre se refieren al apellido que suena más, ¿sí? Entonces, en este caso, Pimentel suena más que López. Entonces la gente decía que esta es la casa de los Pimenteles, ¿sí? Sobre todo por el padre, Francisco, que era, digamos, el heredero de la familia, principal heredero, y sobre todo porque, pues, su madre es la hija del segundo conde de Eras, el célebre don Manuel Eras Soto, que perteneció al cabildo, al ayuntamiento de la Ciudad de México, firmó el acta de consumación de independencia de 1821. Entonces, esta fotografía, pues, nos da detalles de cómo estaba conformada la familia, ¿sí? La esposa, las tres hijas y dos caballeros, ¿no? José María y Francisco, en ese orden, ¿no? Entonces, vamos a ver que aquí están su jovencita, las futuras herederas de la casa, que van a, digamos, a tener, la propiedad hasta 1919 aproximadamente. La casa, como se acostumbraba en aquella época, tenía un rédito favorable a la iglesia, ¿no? Entonces ellos cada año daban, digamos, su diezmo a la congregación San Felipe Neri, ¿sí? Entonces, básicamente, esta fotografía nos da cuenta incluso cuenta con un insigne. Por ejemplo, el señor Tomás López Pimentel tiene un bastón de mando, quiere decir que era autoridad, ¿sí? Era juez, ¿sí? Y obviamente, pues, estamos hablando aquí de los años 50 de México, ¿no? Todavía está por llegar la guerra de Reforma, una guerra civil cruenta que va a sufrir la Ciudad de México y gran parte del país. Entonces aquí vemos la vestimenta de la época, ¿sí? Entonces, obviamente es vestido de ocasión para ser vistos en una fotografía, y obviamente, pues, todos visten de una manera elegante, fuera de lo común, donde destaca el uso de la mujer mexicana, de las familias aristocráticas, el uso del mantón de Manila, ¿sí? A diferencia del uso del rebozo que usa la mexicana de clases medias y las clases populares. Entonces, esta fotografía nos habla, digamos, de esa generación de Pimenteles que habitaron la casa desde 1852 hasta 1893, que muere Francisco Pimentel, pero que heredan sus hermanas, ¿no?, la propiedad. En este palacio de los Pimenteles, el célebre pintor catalán Pelegrín Clavé retrató en un cuadro al óleo a la condesa Mariana Antonia de Eras, quien falleció aquí el 9 de julio de 1864. El filólogo, escritor y literato don Francisco Pimentel
Recibió el título de último conde de Era Soto. Su tío don Sebastián de Era Soto, tercer conde, le cedió el título el 11 de mayo de 1865. Francisco se casó con doña Faustina de Gómez Faguaga. Vivió con su familia en el Palacio de los Pimenteles de 1869 a 1885. Es por esta razón que dicha residencia será llamada desde entonces Palacio de los Condes de Era Soto, aunque don Francisco ya no vivía aquí cuando falleció el 14 de diciembre de 1893. La hermana menor de los Pimentel era María Concepción, quien se casó con el hijo menor de don Gregorio Mery Terán y de Dolores de Celis y Dosal, Manuel de Mier y Celis, quien muere en 1869. Mariana de Mier y Pimentel, hija de doña Concepción, contrajo matrimonio en París en 1884 con Eustaquio Escandón y Barrón, hijo de una acaudalada familia de la sociedad mexicana, quienes tenían negocios con Mier y Terán. A la muerte de su madre en 1906, Mariana heredó numerosas fincas rústicas y urbanas, entre ellas el Palacio de los Condes de Era Soto, así como una importante cantidad de dinero. Posteriormente, la propiedad fue vendida el 30 de diciembre de 1941 a la Compañía Mexicana de Inversiones y a partir de entonces tuvo diversas funciones. Fue hasta el 7 de agosto de 1970 que la apoderada legal de la Compañía Mexicana de Inversiones señalaba que, debido al valor artístico, arquitectónico e histórico de la casa, se había ordenado el estudio de su restauración. Posteriormente, en 1972, las autoridades del Departamento del Distrito Federal la adquirieron e iniciaron un proceso de remodelación y restauración, el cual comenzó el 21 de octubre de 1974 con el objetivo de albergar el Centro de Estudios Históricos de la Ciudad de México. Fue en abril de 1981 cuando concluyeron los trabajos de acondicionamiento para albergar, a partir de entonces, el Archivo del Ayuntamiento de México, actualmente Archivo Histórico de la Ciudad de México, Carlos de Sigüenza y Góngora. Vamos a hablar ahora del diseño arquitectónico de la casa. Se ha considerado que fue obra del arquitecto Lorenzo Rodríguez, autor del impresionante Sagrario Metropolitano. Se trata de un estilo barroco compuesto de dos plantas arquitectónicas que cuentan con dos patios. En el patio principal se encuentra la escalera que da acceso a la planta alta, en la que se situaban las recámaras principales y guardarropas, el comedor familiar, la cocina, las despensas y el gran salón de estrado o de dosel, el despacho con archivos y oficinas accesorias. El segundo patio estaba rodeado con habitaciones y accesorios para el personal de servicio. El patio principal, embaldosado, alrededor de él se encontraban las cocheras, los cuartos para guarniciones y libreas, las habitaciones para caballerangos, las bodegas, etc. Mientras que en el segundo patio se encontraban los lavaderos, las caballerizas y los pajares. En el nicho de cantera, en el que se encuentra el umbral a la izquierda de la entrada principal, se hallaba colocada la efigie de San Eligio, el santo patrono de los plateros. Con el tiempo, y a partir de que don Francisco Pimentel habita la casa en 1869, el escudo nobiliario de los condes Era Soto debió de lucir en el nicho del descanso de la escalera. En las fachadas se puede apreciar la estructura general del edificio, que enmarca los balcones, ventanas y accesos. Se destaca la ornamentación de la piedra esculpida con motivos florales del portal de acceso, cariátides en las columnas y gárgolas. Los frisos son adornados por guirnaldas y la balaustrada que remata el edificio. En el ángulo de las fachadas se destaca la escultura de un querubín que descansa un pie sobre la cabeza de un león y sostiene con el brazo derecho una cesta llena de frutas sobre la cabeza. En la parte superior trasera, en la pared colindante, se encuentra un remate de piedra labrada, una cruz de Caravaca, custodiada por dos arcángeles que tocan un arpa y trompeta. Otro ejemplo bellamente ornamentado es el imponente zaguán de madera tallada con complicados peinazos y grandes cuarterones, anchos clavos extornados y aldabones de cobre y forja de hierro vizcaíno. Los balcones del piso superior son delimitados por filigrana de herrería, mientras que el balcón central destaca el barandal de balaustres de cobre. Esperamos que haya sido de su interés y se vean movidos a la curiosidad para conocer el recinto, que es declarado monumento histórico, patrimonio de la nación, pero también
para cerrar esta visita, me gustaría hacer un reconocimiento, en especial mencionar que el Fondo de Ayuntamiento de la Ciudad de México fue considerado registro Memoria del Mundo de México y fue declarado así, Memoria del Mundo, porque tiene un valor excepcional y de gran interés para el patrimonio documental de la humanidad. Esto fue firmado en la Ciudad de México el 31 de agosto de 2012. Esto les da una idea de la importancia que tiene el resguardo documental que aquí alberga esta joya arquitectónica del siglo XVIII mexicano. Por las condiciones que prevalecen, por la pandemia que estamos padeciendo en la Ciudad de México, por ahora esta es una visita virtual que esperamos sea presencial en un tiempo próximo. Muchas gracias.